24/7 Radio Victoria, siempre contigo. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es Amor Divino. Amor Divino. Un programa de reflexión y enseñanza profunda de la palabra de Dios, presentado por la Iglesia Cristiana Amor Divino, ubicado en El Paso, Texas, en el 3493 Ascensión Street, código postal 79938, frente a la escuela Montana Vista Middle School. Teléfono área 915-307-2200. En Ciudad Juárez, Rivera Medanos, número 560, fraccionamiento Riberas del Bravo, atrás de Supergas. Teléfono área 656-215-2702. Email amordivino05@gmail.com. Con ustedes, el conductor de este programa, el pastor Oscar Marroquín. Escuchando en estos momentos tu programa Amor Divino. Y somos los pastores Oscar y Yoyis Marroquín de la Iglesia Cristiana Amor Divino, y es un gozo esta mañana, como todos los viernes a las 8 de la mañana, estar contigo. Así que mira, donde estés, el carro, casa, qué bendición será que juntos escuchemos un mensaje y una palabra que toque, aliente tu corazón. Así que aquí está mi esposa conmigo y juntos vamos a tener este tiempo de bendición. Buenos días, que Dios te bendiga y te guarde. Qué gozo esta mañana el poder estar aquí contigo, como decía mi esposo, el poder hablar unas palabras de bendición. ¿Quién no necesita en este tiempo recibir una palabra de los cielos? ¿Quién no necesita ahorita en este tiempo que Dios hable a su corazón? Y mira, ese ha sido nuestra súplica, ha sido nuestro ruego, que la presencia del Señor llene tu corazón y traiga un ánimo a tu vida, un deseo de buscar más al Señor, un deseo de agradarlo más en todo, ¿verdad? Y pues gracias al Señor porque Él ha tenido misericordia de nosotros, y que esta mañana que te levantes ese sea tu clamor: Señor, hoy ayúdame, Señor, en este día, Padre, y dame de tu gracia, dame de tus fuerzas, dame de tu espíritu, Señor, y guíame en todo tiempo, que el temor de Jehová esté constantemente en mi vida. Y mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Salmos 25:12, dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Y luego después más adelante dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, ese precioso pacto del Señor que tiene para tu vida. Pero aquí dice algo bien precioso: el secreto del Señor es con los que le temen, y Él les mostrará su pacto. Yo creo que Dios escogió cuidadosamente la palabra secreto para usarla en este pasaje. Su raíz hebrea significa estar alerta, estar prevenido ante el peligro, observar, ser un confidente. El concepto expresado aquí es poderoso. Dios tiene un secreto que Él compartirá únicamente con creyentes que estén dispuestos a buscarle con pasión, con un deseo en su corazón de buscarlo, de amarlo, de conocerlo más. Este grupo de buscadores llegarán a ser sus confidentes solo si poseen un hambre profunda
por conocer el corazón de Dios. Mira, y aquí tenemos solo unas pocas promesas y provisiones que Dios nos da a través de este nuevo pacto. Un nuevo corazón, un corazón nuevo, un justo temor de Dios, dominio sobre el pecado, la constricción del Espíritu Santo sobre todo pecado dentro de nosotros, un corazón para conocer al Señor, su ley escrita en nuestros corazones, de manera que nos ayuda a no pecar en contra de Él. Dios también nos promete que seremos enseñados por su propio Espíritu y guardados de no caer, que seremos guiados a caminar en sus sendas, a hacer lo que más le agrada, y que seremos preservados hasta el fin, hasta el final, todo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Qué precioso pacto nos promete el Señor. Aquellos que le buscan, aquellos que le aman, Dios ha expuesto el secreto del nuevo pacto bajo la condición de buscarle a Él con todo nuestro corazón. Esta condición y las disciplinas que lo acompañan, la oración, el estudio de la palabra, también la búsqueda diligente. Yo creo que en este tiempo el Señor nos está llamando a esa búsqueda, a ese amor por Dios, a la oración, al ayuno, para estar sensibles al Espíritu Santo. Qué importante es la oración. Qué importante es estar en el secreto de la palabra de Dios. Mira, en una ocasión, un grupo de personas que estaban desesperadas le trajeron a Jesús un joven lunático poseído por los demonios. Sus discípulos no habían sido capaces de expulsar el espíritu demoníaco, pero cuando Jesús reprendió al espíritu demoníaco, el demonio inmediatamente salió del muchacho. La Biblia dice, y este quedó sano desde ese momento. El Señor lo libertó. ¿Y sabes qué pasó en ese momento? Que los discípulos estaban totalmente perplejos. La Escritura nos dice aquí más adelante que viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Y Jesús les dijo, por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Él está deduciendo que si sus discípulos hubieran invertido tiempo orando y ayunando, ellos habrían tenido la fe suficiente y el poder necesario para que el muchacho hubiese sido libertado. Qué importante es la oración, qué importante estar expuesto delante de la presencia del Señor en oración y en clamor. Y tendríamos más poder en el Espíritu Santo, el poder que solamente proviene de Él, estando en medio, en un momento, en oración, en clamor en el Espíritu, para que cosas sucedan en nuestra vida y para que nuestra fe aumente más cada día. Salomón le pidió al Señor sabiduría para guiar al pueblo. Y dijo, no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Dame sabiduría, Señor, para discernir entre lo bueno y lo malo, para poder guiar. Y dice que el Señor se agradó por cuanto hubo eso en el corazón de David, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo. Qué precioso, porque el Señor vio el corazón de David y su carga, y hoy cómo necesitamos pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría,
Mira, ahorita estamos recibiendo noticias que a muchos nos hacen pensar de otra manera equivocada. Hemos oído las noticias de lo que el presidente ha declarado acerca de no admitir más a transgénero en el ejército, los costos de ese tipo de cirugías, y de pronto empezamos a inclinar nuestro corazón a lo que nosotros pensamos o sentimos, pero tenemos que ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Hay una anécdota que dice que veamos al pecado como es. Según un informe radial, un colegio de Oregon enfrentó un problema único. Muchas de las muchachas comenzaron a usar lápiz labial y a ponérselo en el baño. Después de untárselo, presionaban los labios en los espejos, dejando en ellos docenas de pequeñas marcas de labios. Finalmente, la directora decidió que se debía hacer algo al respecto. Mandó a llamar a las estudiantes al baño y se reunió allí con su encargado de la limpieza. Les explicó que las huellas de los labios ocasionaban un gran problema al encargado, quien debía limpiar los espejos todos los días. Para demostrar cuán difícil era, le pidió al encargado que limpiara uno de los espejos. El hombre tomó un cepillo, lo metió en el inodoro y restregó el espejo. Desde entonces no ha habido huellas de labios en los espejos. Si al tentarnos por el pecado tan solo pudiéramos ver la verdadera suciedad que estamos besando, entonces no nos atraería. Esta directora tuvo una buena idea. Al mostrarles cómo limpiaban esos espejos, metiendo en el baño, ahí en el inodoro, sucio el agua, y ya nunca se atrevieron a tocar con sus labios aquel espejo. Al pecado le tenemos que llamar como es. El pecado es pecado delante de Dios, y no es lo que nosotros creemos o sentimos o pensamos, como Dios lo llama. Dios llama pecado, y mira, hay 3 eventos que dejan marcado en la Biblia, 3 juicios que deben siempre recordarnos que el Señor no va a pasar por alto pecados. Uno de ellos es precisamente el juicio de Dios contra Sodoma y Gomorra. Dice que el Señor estaba hablándole a Abraham, y estaba reconociendo en Abraham que él lo haría, le daría una descendencia como las estrellas. Y antes de cuando le está dando esa promesa, dice allá en Génesis 18, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que no haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y el verso que sigue inmediato, el verso 20 de Génesis 18, dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, era un olor, era un pecado, era homosexualidad, era sodomía, eran las cosas más terribles, y el Señor no las iba a pasar por alto. Hoy se están exhibiendo muchos derechos a favor de lo que Dios nunca ha aprobado. Entonces, que lejos esté nosotros, así como esta directora se atrevió a mostrarles lo sucio que era el pecado, al mostrarles cómo limpiar ese lugar donde ellos ponían los labios, así nosotros tenemos que ver el pecado como Dios lo llama. Dios permita que no nos pongamos en contra de Dios en estos tiempos donde Dios está dando oportunidad de arrepentimiento. Él quiere que nos volvamos a Él, y Él quiere que se vuelva cualquier pecador, pero arrepentido, reconociendo que Dios llama pecado lo que es pecado. Y el juicio contra Sodoma y Gomorra, vemos cómo Dios destruyó con azufre, con fuego, con azufre, destruyó esa ciudad. El clamor de Abraham era: Señor, si hubiese 50, 40, 30, 20, no encontró el Señor 10.
10 justos, porque aún los hijos de Lot se habían perdido. Solo 3 personas fueron sacadas de ahí, que fue Lot y sus 2 hijas, porque aún la esposa estaba amando aquel lugar y ahí quedó en el camino. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, a orar por lo que Dios quiere que oremos, a apoyar lo que Dios apoya y pedir misericordia. Dios está recibiendo el olor de ese pecado, y Romanos 1 deja muy claro que Dios no está de acuerdo con el pecado de la sodomía. Nunca va a estar de acuerdo. Dice que Dios los entregó una mente reprobada, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios y buscaron sus propios deseos, hacer lo que es contra la naturaleza de Dios. Dios dijo que el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne, para procrear hijos, una sola carne. Ese es el orden de Dios. Pero hoy estamos viviendo otros tiempos, y de pronto queremos cubrir el pecado, quizás porque alguna persona cercana está viviendo eso, y tú y yo tenemos que pararnos delante de Dios, orar y a ver cómo Dios ve las cosas, no como nosotros creemos. Otro juicio importante que encontramos en la Escritura es lo que dice allá en Samuel: el juicio que Dios traerá a los hijos cuando los padres no estorban a sus hijos en su pecado, en su mal andar. Dice en Samuel 3, el verso 12: aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que ha dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esa palabra es: no los ha angustiado, no les ha hecho saber la verdad, no los ha corregido, no los ha disciplinado. Los 2 hijos de Elí murieron en un juicio de Dios. Dice que Dios había determinado hacerlos morir por la vida que llevaban. Ellos eran sacerdotes, pero es un llamado a los padres cuando no estorbamos a nuestros hijos. Es otro de los grandes juicios que vemos en la Escritura, y que debe a nosotros ponernos en cuenta con Dios para orar y decirle a nuestros hijos: este camino no le agrada a Dios. Vivir en fornicación, vivir en adulterio, estar haciendo las cosas que Dios no le agrada, no traerá algo bueno sobre tu vida. Tú tienes que cumplir con mostrarles, y que después el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Haga la obra en ellos. El tercer juicio que lo encontramos en Hechos 5, cuando Ananías y Zafira vendieron una heredad y sustrajeron del precio, sabiéndolo tanto Ananías como Zafira, y trajeron el dinero a los pies de los apóstoles, pero con mentira. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Toda persona que está robándole a Dios en sus finanzas, que está haciendo sus propias cuentas, pero no está siendo fiel con Dios, este es otro juicio. El juicio de Ananías y Zafira es contra aquellos que continuamente le mienten al Espíritu Santo. Y como aquellos ricos que están recibiendo grandes entradas, pero dicen: pero yo me pongo un sueldo, me entran miles y miles, pero mi sueldo que yo tengo es esta cantidad, y sobre esta cantidad yo doy una parte de eso, de diezmo. Que no nos atrevamos en este tiempo a servir a 2 señores: o servimos a Dios o a riqueza, y no podemos mentirle al Espíritu Santo de Dios. Si a ti no te instruyeron en eso, ora a Dios y pídele a Dios sabiduría, y ve la bendición que vendrá para tu vida, tu hogar y tus finanzas, al tú ser fiel con Dios en eso que Él ordenó, en eso que cumplieron nuestros padres espirituales como Abraham, como Jacob, Isaac. Ellos fueron fieles con Dios aún antes de la ley.
Así que ahora que estamos viviendo tiempos de tanta iniquidad, de tanto pecado, ahora que se han levantado en contra, un presidente se levanta a querer poner orden, el orden de Dios, y todos se levantan en contra. Los espíritus que viven de una manera engañosa y torcida están a favor de cosas de lo que Dios no está de acuerdo. Al pecado lo tenemos que llamar como es, y tú tienes que encontrar en la palabra cómo Dios lo llama pecado y pedir arrepentimiento para ese tipo de corazones y personas que no han entendido que ese camino no agrada a Dios. Orar y suplicar que el Señor traiga arrepentimiento y se den cuenta que esa vida deshonra, que no podemos hacer a Dios a nuestra manera. Así que estos 3 grandes juicios están en la Escritura para recordarnos lo que va a suceder con los que viven en sodomía, en homosexualismo, en este espíritu que no le agrada a Dios. Sodoma y Gomorra es un anuncio de lo que va a suceder y que va a suceder pronto. El juicio a Elí y a sus hijos, el sumo sacerdote, es un recordatorio a nosotros como padres al no estorbar a nuestros hijos en su andar, en su caminata de pecado, y rogarle a Dios que nos ayude a guiarlos. El juicio de Ananías y Zafira contra mentirle al Espíritu Santo y robarle a Dios, cómo cayeron muertos los dos, es un recordatorio de que no debiéramos atrevernos nosotros a mentirle al Espíritu Santo. Que en este tiempo en que hay más iniquidad, estamos viviendo un misterio de iniquidad, como dice 2 de Tesalonicenses 2, cuando el apóstol Pablo está hablando de cómo será verdaderamente el tiempo de su venida. Dice: no vendrá sin que antes venga la apostasía, y esta apostasía es darle la espalda a Dios en muchas áreas. Es un misterio de iniquidad, y es lo que estamos viviendo. Que Dios te ayude a tú no ser parte de ello, a tú pararte como un hijo de Dios, a decirle: esto es pecado y yo no puedo aceptarlo. Yo clamaré al Señor y me pondré de parte de Dios en lo que Él está llamando, porque no vendrá el Señor sin que antes venga un espíritu de arrepentimiento a la tierra. Dice que Elías vendrá y volverá el corazón de los padres hacia los hijos. Que Dios nos dé esa gracia para este tiempo. Qué importante. Y mira, ya hay esperanza, dice la palabra de Dios, que debemos arrepentirnos. Y Juan destaca que Jesucristo nos purifica de todo pecado y de toda injusticia. Cuando confesamos nuestros pecados, Él está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos. Dios tiene la respuesta, y como decía ahorita mi esposo, es importante que nos arrepintamos, es importante que vengamos delante del Señor en oración y en clamor y le pidamos, como David le decía: Señor, límpiame de toda mi maldad, límpiame de todo mi pecado. En su amor por nosotros, Dios envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Si el creyente recibe remisión del pecado, ¿qué seguridad hay de que Cristo lo guardará del pecado? Y Juan contesta con 3 afirmaciones que comienzan con la expresión nadie. En primer lugar, nadie que vive en Él sigue pecando, nadie que vive en Cristo sigue pecando. Después, nadie que continúe pecando le ha visto ni le conoce. Necesitamos pedirle al Señor en este tiempo misericordia. Por eso empezaba diciéndote la importancia de la oración, la importancia del ayuno, la importancia de estar continuamente en el Señor. Y la palabra habla aquí claramente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren, dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos
adoración en este lugar. Qué tremendo, en ese lugar donde ahí recibimos el perdón, en ese lugar donde nos humillamos y reconocemos nuestra gran necesidad del Señor. Debemos convertirnos de nuestros malos caminos, arrepentirnos y pedirle al Señor misericordia en este tiempo. Así que mira, si tú has estado viviendo en pecado, si tú has estado volviendo otra vez a una situación de pecado en el cual pensaste que ya eras libre, y has seguido, necesitas acercarte al Señor y necesitas buscar arrepentimiento para tu vida, necesitas pedirle misericordia. Y mira, el Señor Cristo Jesús pagó por tu pecado, y Él puede hacer un milagro hoy en tu vida y libertarte, porque a veces son cerrados los cielos cuando hay pecado y uno mismo ya no se acerca al Señor, pero hoy quiere volverte el Señor a Él. Dice la palabra, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Permanecer en Él es estar con Él, pasar tiempo con Él, oír lo que Él dice a través de su carta de amor, la Biblia, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, pasar tiempo en oración. Nos abrimos a tantas cosas, pero dice, el que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practique el pecado es del diablo. El diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido, engendrado de Dios, no hace el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Que esta preciosa mañana nos volvamos a nuestro amado, que te dé esperanza. Lo único que quiere es otorgarte un lugar. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Él te quiere dar la gracia, amado hermano, hermana, radio oyente que me escuchas, empezar a caminar, permaneciendo, caminando, oyendo lo que Él dice, no lo que los hombres dicen, no lo que nosotros creemos, sino lo que Él quiere que tú sepas. Que esta mañana nos anime Él a estar junto a Él. Mire, este coro dice: te buscaré, santo Espíritu, y compraré para poder mantener la luz del fuego de Dios ardiendo en mi corazón. Te buscaré, Santo Espíritu, y compraré aceite de ti para poder mantener la luz del fuego de Dios ardiendo en mi corazón.
corazón. Te buscaré, Santo Espíritu, y compraré aceite de ti. De madrugada te buscaré, por favor lléname, por tu gracia visítame. Pues mira, que el Señor nos dé gracia en esta mañana. El tiempo se nos ha terminado para buscarlo con todo el corazón, que busquemos su Espíritu con todo el corazón y Él nos dé la gracia